El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y aquí lo vamos a conmemorar de una forma pues especial, digamos, o al menos especial para mí que soy madre, y es que vamos a hablar específicamente de la violencia contra la mujer en la rama obstétrica, es decir, violencia obstétrica. Esto es algo que no se habla mucho, o al menos yo en lo personal puedo decir que no conocía mucho al respecto. Y es bien importante estar informados porque así uno sabe y conoce sus derechos y puede pues demandarlos, exigirlos. Esto es Tangente Podcast, mi nombre es Lucy Rodríguez y hoy tengo dos invitadas que se dedican pues a esta lucha en específico. Tengo aquí a Viana Maza, ella es psicóloga, partera y dula. Bienvenida, Viana. Muchas gracias, es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Y a Linda Valencia, ella es ginecobstetra. Bienvenida. Gracias, Lucy, muchas gracias. Un verdadero honor y gusto estar acá presente para poder compartir y platicar con ustedes sobre este tema tan interesante. Gracias. Y les cuento un poco cómo llegué yo a esto. Tenemos una amiga en común, nosotras, y es que esta amiga tuvo su primer hijo en Nueva York, su primera hija, y su segundo hijo aquí en Guatemala. Y al ver el contraste de los dos partos, digamos, de las dos experiencias, ella se dio cuenta que hubo algo aquí en Guatemala que iba mal, ¿no? O sea, quizá en el momento no lo supo identificar como violencia, pero dijo, así no era esto, ¿no? O sea, cuando dio a luz a su primera hija fue una experiencia totalmente distinta a dar a luz aquí en Guatemala, y es así como ella llega pues a investigar acerca de violencia obstétrica. Y a mí me parece curioso que haya tenido que ser una experiencia así, el tener que comparar entre dos países, como si en Guatemala no hubiera acceso a partos respetados o como si aquí tuviéramos normalizado el hecho de que hay ciertas cosas que son violencia, pero quizá no estamos conscientes de que así es. Entonces quería ver si tal vez ustedes me cuentan un poco cómo llegaron a conocer acerca de la violencia obstétrica y qué cosas son esas como red flags, digamos, ahora que están de moda las red flags y las green flags, que te hacen decir esto es violencia, tengo que estar alerta. Sí, es interesante. Me gustaría comentar que representamos a un grupo que es la Red de Humanización del Parto y Nacimiento, que está en varios países de Latinoamérica y el mundo, que sí es algo que se está trabajando a nivel internacional y global en la visibilización y en la erradicación de la violencia obstétrica. A veces le incluimos ginecobstétrica, ¿no? Porque no solamente es violencia en el momento del embarazo del parto, sino que también visibilizar los malos tratos ginecológicos, que es como toda en la salud sexual de las mujeres, no solo como obstétrica, ¿no? Entonces, desde mi campo de la psicología, yo trabajo desde la psicología especializada en perinatal, que es la gestación, el parto y el puerperio, y al identificar tantos trastornos derivados de este momento específico de la vida, es donde empezamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que sistemáticamente hemos normalizado. A mí me gusta memorar que cuando se normalizaba también que los hombres le pegaran a las mujeres, ¿no? No lo veíamos porque era algo que considerábamos normal, parte de la vida, hasta que se tuvo que trabajar arduamente para dejar de verlo como algo normal. Este es el trabajo que estamos haciendo al visibilizar y hablar de estos temas así entre nosotras, entre mujeres, incluyendo también profesionales de la salud, para que nos demos cuenta que eso que tenemos tan normalizado realmente no es tan normal y provoca patologías graves, tanto en las mujeres, mamás y bebés, ¿no? Que son pues parte de nuestra sociedad, que es muy, muy importante que sea respetado este momento, ¿no? ¿Y a ti, tú cómo llegaste a esta lucha, digamos? Bueno, soy ginecóloga de formación, ya hace más de 20 años que ejerzo la profesión. Creo que la vida me fue llevando hasta ir llegando a este camino. Yo empecé trabajando en el Hospital General San Juan de Dios, siendo jefa de residentes. Pues me tocó atender situaciones sumamente críticas de mujeres violentadas fuera.
y que llegaban pues al hospital en situaciones muy dolorosas, de infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos complicados. Y creo que la vida me fue llevando por el camino de la salud y de los derechos humanos. Posteriormente a mi formación en el hospital, empecé a trabajar en el Ministerio de Salud. Me tocó que implementar 2 programas grandes en Guatemala, que fue el Programa Nacional de Atención Posaborto y era un programa de humanizar la situación de las mujeres en situación de aborto por la violencia que se ejercía también en los servicios de salud sobre ellas. Pero además me tocó que implementar el programa materno neonatal esencial, que fue un programa de calidad en salud de J.H. Piego. Poco a poco fui incursionando en el tema de la mortalidad materna, que hasta el momento ha sido el gran trabajo de mi vida, la reducción de la mortalidad materna, pero trabajando en este campo que es uno de los indicadores más horrorosos de Guatemala, más vergonzosos. O sea, nosotros estamos en los primeros 4 lugares de muertes maternas a nivel del continente latinoamericano y hay departamentos en nuestro país que son similares al África subsahariana, así de horrible. Pues la muerte materna no solo es un indicador vergonzoso, creo que es una de las formas más violentas de morir para las mujeres, de un sistema de salud que las ha abandonado. Poco a poco fui trabajando en esto, en derechos humanos. Posteriormente, pues me fui a trabajar a una organización que ya tengo 17 años de trabajar ahí, en derechos humanos y salud como consultora. Y la vida me llevó a través de la violencia, de todas las formas de violencia, a través de la violencia institucional, la violencia, como bien decía Diana, que no es solo la obstétrica, sino que en diferentes ámbitos, cuando hablamos de los cuidados de salud de las mujeres, ¿verdad? Ahí vemos todo tipo de violencias. Y creo que la violencia institucional, así como se empezó a visibilizar algún día la violencia doméstica que no se nombraba, posteriormente, en los años 90, empezamos a hablar sobre la violencia institucional, la violencia en un servicio de salud cuando llegas en búsqueda de atención y te maltratan de diferentes formas, hasta ir aterrizando en todo lo que tiene que ver con la maternidad, porque no solo es, Lucy, lo que te hacen, también es lo que no hacen, exacto, lo que dejan de hacer. Las omisiones son parte de la violencia y aquí en Guatemala es una violencia estructural hacia las mujeres, ¿verdad? En la negación de servicios de planificación familiar, en la forma de que no hay suficientes recursos para la atención materna en los hospitales. Las mujeres son las eternas olvidadas. Glorificamos la maternidad, ves el 10 de mayo, cómo se celebra, pero cuando hablamos de dinero y de políticas efectivas para una maternidad saludable, cero. Ahí a nadie le interesa, porque finalmente una mujer si muere pariendo o en aras de ser madre, se convierte en una heroína, pero antes no se hace absolutamente nada por ellas. Y ahí fui cayendo yo en el tema de la violencia obstétrica, que es un término que se acuñó posteriormente, se lo debemos a muchas mujeres, a muchas estudiosas, ¿verdad?, que fueron acuñando este término de violencia obstétrica. Y muchas cosas que antes mirábamos como violencia institucional, los malos tratos en la atención, alegrar a una mujer sin suficiente anestésicos para que sufrieran durante el proceso porque era una forma de castigo, los malos tratos psicológicos porque viene así, porque abrió las piernas de esta forma, porque no las abre para parir, o sea, toda esa violencia porque viene sucia, porque viene tarde, o sea, todo eso que ves tan naturalizado en los servicios de salud te vas dando cuenta que es horrible, es espantoso hacia las mujeres. Y no digamos posteriormente cuando ves que no solo se ejerce, los servicios de salud es lo peor. O sea, son las formas más violentas, físicas, mujeres que incluso han sido hasta pellizcadas, golpeadas, cacheteadas por prestadores de salud. Hace algunos años tuve la oportunidad de ser parte de la formación de la primera escuela de parteras en Guatemala. Las estudiantes se iban a hacer práctica y regresaban y me contaban sus historias. Y eran historias de horror en los servicios de salud. Me decía, doctora, es que en serio, el enfermero la pellizcó porque estaba gritando en el momento del parto. Doctora, la amarraron de los pies a la cama para parir. Entonces, son formas absurdas y pareciera una película de terror, pero no lo es, Lucy, es una realidad. El libro
de Isabel Allende, de Luz y de Sombra, cuando Ajá. hablan de Digna y la forma en que parió a su hija, que fue espantosa. Acá ves exactamente muchas Dignas en muchos hospitales y servicios de salud del país, ¿verdad? Y no digamos las formas más sigilosas que pasan desapercibidas en el área privada, por ejemplo, cuando tú ves esas cesáreas innecesarias. Uy, sí, cuéntamelo a mí. Exacto, los costos, el terror que infunden a las mujeres en el momento del parto. Tú pierdes totalmente tu capacidad de decidir, o sea, pierdes tu capacidad de tomar decisiones sobre tu cuerpo, porque hay otras personas que toman las decisiones por ti. Y yo no sé si es solo percepción mía, pero en Guatemala al parecer casi todo se hace por cesárea. Y eso fue mi caso. Yo tenía mucha ilusión de que mi primera hija naciera por parto natural. Y ese era el camino que habíamos acordado con mi tratante, ¿no? 15 días, en esas últimas consultas de los 15 días antes, se me sube la presión y me dice, lo siento mucho, y así frente a mí, sin preguntar quiere o no quiere, ¿no? Claro, ni te Toma tomaron el en cuenta. teléfono y llama a un hospital y pregunta, ¿tienen quirófano para mañana disponible? Sí, no sé qué, mañana nace tu bebé, ¿no? Cuando uno empieza a investigar y a consultar en otros países, ¿qué hacen? Porque tú ves que en otros países de verdad cesáreas es bajísima la cantidad, y no solo en el primer mundo, pues Europa, Canadá, lo que fuera, sino también en Sudamérica hay países donde digamos, la norma es el parto natural y solo ciertas excepciones son cesáreas. Y lo que hubieran hecho en mi caso, pues varios doctores me han dicho que puede ser o regular la presión con un cardiólogo y tomar, ¿no? Antihipertensivos, qué sé yo. Claro. O inducir. Encontrar también el origen. También. Sí. O reposo, o pues por último una inducción, pero muy por último habría sido la cesárea. Y eso es algo que uno como paciente no conoce sus derechos, como decir, no, mire, este no es el camino que quiero seguir. Y otra cosa que me sucedió también y que yo no sabía que era violencia hasta que empecé pues a platicar con esta amiga que me ha informado mucho acerca de violencia obstétrica, es el hecho de que no te entreguen a tu bebé de inmediato. Digamos, yo recuerdo con mis 2 primeras hijas, o con la tercera, pues ella fue prematura, entonces naturalmente no me la iban a entregar porque estaba en cuidados intensivos, pero con mis 2 primeras hijas, tuve que esperar 5, 6 horas hasta ver a mi bebé. Y es una angustia. Yo no sé si eso es como parte del perfil psicológico cuando acabas de dar a luz, pero tú decís, yo quiero a mi hijo, o sea, ¿cuándo me van a dar mi hijo? Y yo recuerdo que llamaba hasta la cuna, claro. ¿Me pueden traer a mi hija, por favor? ¿Cuándo me van a traer a mi hija? ¿Qué es lo que hace falta? Entonces, digamos, ese tipo de cosas que son omisiones quizá, o sea, están omitiendo llevarte a tu bebé. Y yo creo que ahí vale la pena mencionar que Guatemala siempre lo podemos dividir en 2 mundos, ¿no? Porque tenemos por un lado las mujeres que se mueren por falta de recursos y por el otro lado el exceso de intervenciones en las mujeres que tienen una mayor capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, como que por un lado tenemos la violencia de la intervención del uso de la tecnología excesivo, que esto es una de las violencias más invisibles, y por otro lado, pues tenemos a estas mujeres que mencionaba Linda, que sí, que las maltratan, que las pellizcan, que las insultan, que les dicen cosas terribles, que a ver, a pesar de que sabemos que son terribles esas cosas, como están hechas por el modelo hegemónico, que es el modelo médico, pareciera que son normales. O sea, digo, ay, se portó tan mal que hasta le pegaron. Nadie acusa al maltratador, sino que la acusan a la mujer que se quejó mucho hasta el punto que tuvieron que pegarle. Entonces está por ese lado nuestra Guatemala, ¿no? Donde sí las mujeres los insultos de por qué abrió las piernas cuando se lo hacían y ahora no las abre, cállese, deje de gritar y puje, está pujando mal, está haciendo... que son malos tratos directos, que también están normalizados. Y por el otro lado tenemos la otra pequeña Guatemala, que es de más de un 90% de cesáreas, cuando las organizaciones internacionales dicen que no más de un 15% de mujeres deberían parir por cesárea. Tiempo. O sea, lo normal es 15%. Ajá, podría ser normal. Y aquí en Guatemala son 90%. En lo privado. Dios mío. En lo privado incluso más. Hay hospitales hospitales privados de renombre que no tienen ni siquiera una sala de partos. Es decir, asumen que vas a ir a si vas, porque ya van a ser tu bebé, pues vas a parir a un quirófano.
O sea, no pasas a una sala de partos como debería de ser, ¿no? O en caso contrario, pues hay hospitales que dejan que las mujeres puedan tener su parto dentro de la habitación. Hay hospitales que no lo permiten. Entonces tenemos como estos dos mundos, ¿no? Y en el mundo del poder adquisitivo mayor, la principal violencia es la cantidad de cesáreas y la cantidad de intervenciones que son normalizadas y que, como tú decías, no las reconocemos porque no tenemos idea, porque nunca nadie nos ha dicho. Y luego en el posparto no podemos amamantar, estamos con desórdenes emocionales, depresiones posparto severas, psicosis posparto, etcétera, etcétera. Y no entendemos por qué fue, porque tuvimos un buen parto, ¿no? En teoría. Y el abanico de respuestas de la gente es como, ay, ya se te va a pasar, pero mira tu bebé, qué lindo. Y mira, y ya y las mujeres con estrés postraumático y cosas como muy severas, que puede costar incluso hasta la vida de alguien, ¿no? Pero está normalizado. Entonces son como varias las realidades, que a pesar de que en Guatemala todavía hay un gran porcentaje de mujeres que sí paren vaginalmente, ¿en qué condiciones lo están haciendo? ¿En qué condiciones emocionales estamos llegando a criar a las siguientes generaciones? Porque sí, mucho se recomienda la lactancia materna, pero no se proveen las herramientas necesarias a las mujeres para que la puedan ejercer como un derecho y no como un mandato, una obligación. Como ahora no solo la maltrataron en el parto, le hicieron una cesárea innecesaria, sino que además tiene que dar de mamar. Obligadamente. Y además viene una persona de sexo masculino a decirte que es lo que tienes que hacer. Claro, claro. Y el ejemplo que ponía Lucy, muy interesante de tu propia experiencia, porque mira cómo lo viviste tú como violencia obstétrica, esa sensación, ¿verdad? De no saber cómo estaba tu bebé, esa angustia de saber que está bien, pero también ahí, porque todas las violencias hay una interseccionalidad de violación de derechos. A ti te violaron el derecho de tener a tu bebé inmediatamente junto a ti, en tu pecho, pero también a tu bebé le violaron el derecho a estar cerca de su mamá. O sea, también cuando hablamos del parto respetado, también hablamos de la dignidad en el momento del nacimiento, el nacimiento con amor, el nacimiento con dignidad, en condiciones adecuadas. ¿Qué hace tu bebé en un lugar rodeado de gente desconocida que no había escuchado antes, con luces, con ruido de máquinas, en una incubadora, cuando el mejor lugar para ese bebé es estar en el pecho de su mamá, escuchando su corazón, con el calor tuyo? No necesita una incubadora. Entonces, ves que cuando se viola muchas veces un derecho, se violan mucho. Ahora, eso es la interseccionalidad de derechos, cómo se violan. Y ese ejemplo fue un ejemplo clásico de temor y angustia. Sí, y lo curioso es que, digamos, yo se había acordado tanto con mi obstetra como con el pediatra que iba a hacer las evaluaciones y les pregunté, ¿es posible, digamos, en cuanto terminen de hacerle las medidas y eso, que mientras yo estoy en recuperación, ¿no? Porque te pasan como a una salita a que se te pase la anestesia, no sé cuál es el punto, pero en lo que llegas al cuarto estás en una salita esperando. Y entonces pregunté si era posible que de una vez ahí en esa recuperación me entregaran a la bebé. Y el pediatra me decía, sí, con mucho gusto, pero igual no llevaban a la niña. O sea, no sé si fue como el hospital el que no obedeció lo que el pediatra Son las pidió, dos cosas, Lucy. A veces el mismo pediatra tiene temor de ir más allá con los hospitales, porque también a veces te cierran las puertas como médico cuando querés innovar o cambiar algo. Ahora, una pediatra que trabaja conmigo, con mi equipo desde hace muchos años, a ella en uno de estos hospitales grandes tipo A le prohibieron el ingreso porque ella permitió que el bebé mamara, que la mamá lo amamantara mientras terminábamos su cirugía. Entonces las enfermeras escribieron que ella había contaminado el quirófano por leche materna. No, nunca se me olvida esa experiencia. Tan grave, exacto, ¿no? La doctora pasó aproximadamente 3 años vetada de ese hospital. No se perdía nada, afortunadamente, porque entonces también, miran, cuando hablamos de calidad de atención y en este caso para evitar todo el tema de violencia obstétrica, siempre hablamos de 2 componentes.
proveedores de salud que sepan acompañar, ¿verdad?, a las mujeres durante ese momento. Esa es parte de la calidad y la calidez de atención, saber todo, saber cómo hacerlo, pero como dice, agarrarse las manos para, lo que decía Viana, no hacer intervenciones innecesarias y no convertir el parto en una patología, en una enfermedad, porque no lo es. Pero además... Hasta eso, está eso, ¿verdad? De que, ya se compuso, como si hubiera estado rota. Roto, descompuesta. Sí, exacto. Y lo otro es un ambiente habilitante, ¿verdad? Y eso era lo que hablaba Masa. Un ambiente, Diana, un ambiente habilitante es un ambiente que te ofrece las condiciones para poder parir y que ese parto sea respetado. Lo que también muchas veces culpamos, sí, es que los proveedores, es que la enfermera, es que el médico, la partera, pero nos olvidamos que las instituciones también violentan a las mujeres. Una institución, o sea, un hospital, como dijo Viana, que no tiene una sala de partos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que a una mujer se la van a llevar directamente al quirófano sin posibilidades de moverse, de hacer nada. Estamos hablando de lugares donde te pasan a esa salita de recuperación, que de hecho es para estarte tomando signos vitales cada 15 minutos y asegurar que estés bien, pero eso lo pueden hacer en tu habitación también, no es necesario que te pasen ahí, pueden tener a tu bebé ahí. Entonces, las mismas instituciones no hacen absolutamente nada por hacer cambios y mejorar, que una mujer, o sea, no tenga que ser canalizada desde el ingreso, que la cuesten nada peor hasta nueva orden, o sea, nada de alimentos y cómo vas a parir y con qué energía si no te permiten beber agua, no te permiten alimentarte, y qué energía vas a tener para parir, vas a estar acostada cuando totalmente eso es contrario a la naturaleza misma del parto. Es el primer nivel de violencia, ¿no? La patologización de un proceso fisiológico normal y natural, y tomar de base a todas las mujeres como que tienen un problema, cuando solamente el 15% requerirían de una atención especializada si tuvieran una adecuada atención. Sí. Entonces, el modelo actual de la atención a la salud, en realidad, es un modelo de atención a la patología. Entonces, patologiza a todas las mujeres embarazadas y se contrapone, ¿no? En lugar de ser la mujer la que toma las decisiones, la que tiene suficientes herramientas para, ok, pasa esto, entonces puedo hacer esto o puedo hacer esto. Siempre hay opciones. Y es el médico el que decide sobre el cuerpo de ella. En ningún otro momento de nuestra vida consideraríamos normal que se use nuestro cuerpo como se usa en el momento del parto. Está normalizado que cualquier persona meta sus dedos en la vagina de una mujer solo porque está embarazada o de parto. Eso no lo veríamos jamás, nunca jamás nadie podría tocarte sin tu consentimiento, ya no digamos sin tu autorización, y ya no digamos si no es necesario. O sea, hay una cadena de intervenciones que se hacen asumiendo que todos tenemos un problema. Aparte está que la tecnología se puede usar a nuestro favor, que qué bien que hayan cesáreas que salven vidas. Ojalá los hospitales públicos atendieran a las mujeres que tienen un problema y no estuviera lleno de mujeres que tienen partos fisiológicos normales y sin ningún tipo de problema. Entonces, también esa como trasladarlo a enferma, a que se tiene que componer, ha sido uno de los principales problemas que ha escandalizado el sistema de salud. A mí me ha tocado que tener que estar atendiendo un parto que se complica, deja de ser fisiológico, necesita una intervención mayor, llevar a una mujer a un hospital público y que no la puedan recibir porque está lleno. ¿Y está lleno de quién? Las camas están ocupadas por mujeres que habrían parido normal y natural en su casa y demás, ¿no? Entonces también es como llevar la balanza, el equilibrio, es una cuestión global muy importante. Y tú mencionaste, Lucy, como que fuera un problema de Guatemala, pero es un problema global. Lo que pasa en Guatemala es que le sumamos la escasez de recursos. Entonces es como precario, ¿no? Las mujeres sí, como decía Linda, se mueren porque no hay hospitales, no hay lugares, las mujeres no pueden llegar, y cuando llegan son violentadas, maltratadas. Entonces las mujeres prefieren no ir. Las mujeres en el campo
prefieren morirse Con en su su casa comadrona, sí, con su claro. comadrona antes de poner un pie en un hospital, porque van a ser maltratadísimas, ¿no? Entonces sí es un tema que queremos como visibilizar, porque sí, muchas de nosotras podemos llegar a pensar, no sé qué me pasa en este posparto, y si todo salió bien, tengo a mi bebé en los brazos, pero bueno, ahí sí hay muchos problemas vinculares. Sí, y aquí también hay como una gran diferencia entre lo que uno lee en los libros, digamos, en preparación a dar a luz, uno lee sus libros clásicos del embarazo, ¿no? De qué esperar cuando estás esperando. Bueno, yo leí los de la Liga de la Leche también, porque yo sabía que yo quería dar lactancia y demás, y bueno, hay un montón de libros muy buenos. Hay hasta ese que te cuenta como de las etapas cognitivas del bebé, y porque a veces se pone difícil y todo. Pero en los libros aparecen ciertas cosas que aquí no se ven, como por ejemplo esas prácticas obsoletas de usar forceps, digamos, o esa técnica que el médico se monta en la, Sí, en la panza de la embarazada, o también, bueno, eso que para que no se rasgue, que si hacen alguna incisión y no sé qué, y que son cosas que en los libros te dicen Que no. que se supone que eso ya está obsoleto y es una práctica que Y ya no aquí lo debería hacen. ser, y aquí es estándar. Sí, O sea, de hecho, aquí se hace sí, constantemente. sí. De hecho, Lucy, esas prácticas ya la Organización Mundial de la Salud ya las toma como prácticas inadecuadas y peligrosas en el momento del parto. Lo que tú mencionabas, el Kristeller, el múltiples tactos, el hacer episiotomía, forceps, los famosos forceps para enseñar a los médicos cómo ponerlo, eso es terrible, los famosos forceps que son prácticamente para enseñar, no son porque los necesites. Todo eso, lo que tú decías, Viana, o sea, cómo sin tu permiso han utilizado tu cuerpo incluso para la enseñanza, sin haberte permitido eso. O sea, pasa el estudiante, te hace tacto, pasa el residente, te hace tacto, Ay, no. pasa el jefe de servicio y te hace tacto para ver si el estudiante tenía razón, para ver si el residente tenía razón. Entonces, todas estas prácticas son inadecuadas y son dañinas. violaciones. Sí, de hecho, exactamente, ya algunos países que ya tienen leyes y sanciones para la violencia obstétrica, esas prácticas que tú mencionabas y que Viana mencionaba son prácticas que las han convertido precisamente en prácticas que deben de ser sancionadas por ley, ¿verdad? Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, la legislación en Venezuela, en México, en Argentina, donde ya ellos han avanzado y tienen leyes para sancionar la violencia obstétrica, todo lo que mencionabas lo vas a encontrar dentro de las prácticas violatorias, ¿verdad? Y luego las mismas omisiones que tú mencionabas, porque en estos libros lees hasta estos eslogans, ¿verdad? Como birth to breast, como de nacer al pecho de la madre, que eso es lo que uno debería esperar y que así es como el estándar, digamos, según el libro que estás leyendo. Pero luego en la realidad no, o sea, 5 horas entre birth y breast, en mi caso en particular, y seguramente que hay muchos casos así. Yo por muchos años estuve acompañando como doula, y con pequeñas excepciones de médicos que se han deconstruido un poco y han empezado a tener prácticas diferentes, me tocaba ver mucha violencia obstétrica realmente. Las mujeres querían una cosa, habían leído una cosa y se encontraban con otra dentro del sistema de salud. Y para mí fue como una tras otra, y empezó a ser tan frustrante que me volví a ir de Guatemala, me formé como partera y fue así como empecé a ofrecer una atención diferente. La partera es una profesional que ha sido eliminada de los registros de Guatemala, que brinda atención justamente a las mujeres de bajo riesgo, a las mujeres del primer nivel de atención que van a tener un parto fisiológico, normal, vaginal, antes de derivar a un especialista como podría ser un ginecobstetra. Entonces, al estar la partería eliminada de la salud del sistema guatemalteco, perdemos ese eslabón, que es lo que sí hay en Estados Unidos, sí hay en Argentina, sí hay en un montón de países, donde son las parteras las que se encargan de esta mayoría de personas, y los ginecobstetras entonces entran en acción Para el 15%. Digamos. para un porcentaje menor, o puede ser que el 15%
necesitaría ya una intervención mayor, como una cesárea, pero hay otro porcentaje que sí ya entra a un nivel más especializado, que también va a ginecobstetricia, y las parteras se hacen cargo del resto. Ajá. ¿Me explico? Entonces, para mí eso fue importante para realmente cuando las mujeres están convencidas que quieren algo diferente, que quieren vivirlo completamente y empoderadamente, entonces ofrecer una alternativa de atención, porque por supuesto fuera del sistema, con pequeñas excepciones que tenemos de ginecólogas amigas que trabajamos como en conjunto para que se pueda combinar los modelos, ¿no? Y ahí, digamos, porque a mí la verdad me parece maravilloso eso de volver a lo natural y demás, y sí, ahí es donde uno dice, ¿por qué no supe esto antes, no? Pero digamos, una de las cosas que he escuchado, de los miedos que se escucha, es sobre la salud del bebé al nacer. Digamos, en ese caso, ¿cómo se trabaja? ¿Necesita un bebé recién nacido estar en un hospital necesariamente? ¿O cuando es un parto en casa, cómo se le brinda esa atención al bebé? Los bebés nacen saludables, han nacido saludables durante toda la historia de la humanidad. Por supuesto que hay complicaciones, por ejemplo, un bebé prematuro podría llegar a necesitar cuidados intensivos neonatales y este parto no debería ocurrir en casa, debería ocurrir dentro de un ambiente más controlado que pueda proveerle de la atención que necesita al nacer, pero eso es antes de las 36 semanas. Ajá. Un bebé a partir de las 36, 37 semanas es un bebé a término que va a nacer bien de una mamá saludable y por eso el modelo de partería incluye la atención prenatal. No es como que las mujeres vengan, hola, vengo a parir, ¿no? Porque el modelo de atención de partería incluye alimentación, nutrición, emociones, todas las cuestiones sociales, las dudas. Entonces es muy autónomo, ¿no? Tú te haces cargo de tu salud y la de tu bebé. Y además, pues que las parteras tienen conocimiento en toda la atención primordial. El modelo de partería no separa con obstetra y pediatra, sino que es la misma profesional que se hace cargo de la mamá y del bebé, que son entendidos como una unidad. Por eso en el modelo de partería no se separan, ni aunque necesite cuidados especiales, se le dan al lado de mamá, porque se cuidan como una unidad. A la mamá que así es. O sea, es. De hecho, entre los libros que uno lee, ¿verdad? Recuerdo que este síndrome de ansiedad por separación del bebé se da como hasta los 8 o 10 meses que el bebé por fin se da cuenta que no es su mamá. Ajá, o sea, que no es uno son uno mismo, sí. O sea, pasan meses de meses pensando o en su, no sé cómo explicarlo, su imaginación o su modelo cognitivo es que es uno con su mamá. Hasta los 8 meses. Nosotras constantemente nos capacitamos en reanimación neonatal por si algún bebé necesitara un poco más de ayuda para arrancar. Y aquí, pues yo la he tomado con médicos en el hospital, ¿no? Entonces fue una capacitación en el ICS y entonces ellos lo hacían, todos eran médicos y yo era partera, ¿no? Y entonces decía, bueno, entonces sale el bebé, corta y se lo lleva. Y entonces cuando me tocaba a mí, yo, ay, disculpen, pero yo no puedo cortar y llevármelo. A ver, Viana, muéstranos, ¿cómo lo harías? Entonces yo, pues, se toma al bebé, se pone en el pecho y todos así como el que le sacaban chispa a su cabeza. A ver, y entonces luego, ¿qué harías? Pero esa es la práctica normal en otros hospitales en el mundo, incluso con cesáreas. Yo he visto videos de cesáreas donde al salir de la cesárea se lo ponen en el pecho de la mamá también. Claro. Así es. De hecho, ya se hace, ¿verdad? Que es la cesárea humanizada. Y no olvidarnos que Guatemala, cuando ahorita recordando lo de los bebés y la salud que te preocupa, qué pasa con ese recién nacido. Bueno, Guatemala, cuando les hablaba un poco de lo de la muerte materna, la muerte infantil en Guatemala depende mucho de la muerte neonatal. O sea, sí es un problema de salud muy fuerte, así como la muerte materna, la muerte de los recién nacidos. Guatemala ha bajado sus índices de muerte infantil menores de 5 años a expensas de los de 1 a 5, pero no de los recién nacidos. Fíjate que esa es estática y ha costado disminuirla. Y hay una cuestión ahí que es importante, y es que la salud de un bebé en los primeros 28 días, que es a lo que le llamamos recién nacido o neonato, depende de la salud de la mamá durante el embarazo y la forma en que fue el parto, ¿verdad? Entonces, si tú quieres garantizar la salud de ese bebé,
tenés que garantizar la atención prenatal, ¿verdad? O sea, una mujer que ha estado llevando sus controles prenatales, que ha estado bien alimentada, que ha tenido un embarazo saludable, lo más seguro es que va a tener un bebé saludable. Y ahí viene todo el tema también de trabajar, ¿no? Porque suponete aquí muchas veces la maternidad es tan corta. Claro. Que lo que hacen muchas mujeres, y ahí yo me incluyo, eso fue lo que hice yo, que juntas todos tus días para después del parto y tratas de trabajar hasta lo último que logres, con tal de pasar más días con el bebé una vez nacido. Cuando tenés derechos laborales. Sí. Así es. No, y cuando también te estás refiriendo al trabajo formal, ¿no? Porque las mujeres trabajan en sus hogares, es un trabajo duro, muy duro y no remunerado. Las mujeres del campo, por ejemplo, son trabajos extenuantes también. Ahora, acá hay otra cuestión también que nos olvidamos, que en el sistema de salud también no es que Guatemala tenga un exceso de que todos nazcan por cesárea. Recuérdate que la mayor parte nace en el sistema público. Así es. Y hay una gran cantidad que nacen en casa, en sus comunidades, ¿verdad? Porque nosotros todavía el 70% de los partos es atendido en casa y por comadronas, o sea, parteras tradicionales. Que en la experiencia y en el trabajo que he tenido por todos estos años que te digo trabajando salud y derechos humanos, o sea, he conocido una cantidad de organizaciones de parteras con las que he tenido, de comadronas, parteras tradicionales con las que he tenido el honor de trabajar, porque me parece que la medicina ancestral se ha olvidado en esa parte de que nos hemos vuelto que todo es médico, todo es patología, nos olvidamos también de la sabiduría de las mujeres y la sabiduría de las parteras ancestrales, ¿verdad? A quienes yo les tengo muchísimo respeto, así como he aprendido tanto de ellas, he aprendido de mujeres como Viana, de mujeres como Hanna, o sea, yo creo que esa deconstrucción de la que habla Viana es precisamente esa nueva forma en que al final terminas de crecer y de aprender con otras mujeres, ¿verdad? Y el conocimiento de las parteras tradicionales es muy grande. El problema de la muerte materna y de la muerte neonatal en las áreas rurales no es porque las parteras tradicionales maltraten, no hablo de todas, pero en general son cuidados cálidos, amorosos y respetuosos. Acá el problema es que no tienen muchas veces las condiciones en las comunidades. Mira, las comunidades donde me ha tocado que trabajar a mí son hasta 8 o 10 horas para salir a un servicio de salud más cercano. Imagínate una mujer después de un parto con una hemorragia severa, salir de esa comunidad para llegar al primer servicio de salud, va a morir en el camino, ¿verdad? Entonces hablamos también que aquí son condiciones de desarrollo social en nuestro país, ¿verdad? Porque muchas veces, y en los hospitales, que parte de la violencia culpan a las comadronas, y dicen, sí, es que la comadrona. Cuando no es su exactamente, a mí me pasaría exactamente si estoy en la punta del cerro, el Chorrito, atendiendo a una mujer sin las condiciones y sin las herramientas necesarias, me pasaría lo mismo que a una comadrona, ¿verdad? Y yo creo que el sistema de salud también tiene que seguir fortaleciendo el modelo de la partería tradicional, el nuevo modelo también del que habla Viana, que no es un nuevo modelo porque realmente Guatemala tuvo la Real Escuela de parteras que desde los años 50 del siglo pasado. Fue la primera profesión, ¿verdad? de las Sí, mujeres. Exactamente, y las empezaron a dejar en el olvido, ¿verdad? Pero antes, mi abuela todavía decía, mi abuela fue partera tradicional, pero bueno, en Guatemala hay como 26 tipos de comadronas. Desde la comadrona maya hasta la comadrona de barrio, que es esa mujer que parió muchas veces y después ayudó a otras a parir y que fue formando en el camino con otras parteras de barrio, que así fue mi abuela.
hasta las parteras ya profesionales como Viana o como las que están saliendo de las escuelas de partería en Guatemala y retomando esa profesión, ¿verdad? Que yo creo que nunca debió de haber desaparecido. Sí. Mi abuela decía siempre es que uno paría. Un reconocimiento exactamente dentro del sistema de salud, correcto. Mi abuela siempre se sentía tan orgullosa cuando yo empecé a estudiar en el Hospital General San Juan de Dios, para ella era lo máximo, o sea, ella decía, ahí paré a mis hijos, ahí la partera tal me atendió y la partera tal, decía mi abuela. Imagínate, mi abuela nunca habló de que un ginecólogo la hubiera atendido en el San Juan de Dios, la atendieron parteras, sí. ¿Verdad? Así que es interesante porque desde el fortalecimiento de los modelos ancestrales, ¿verdad? La medicina tradicional de nuestro país, no solo la ancestral, sino que culturalmente apropiada, ¿verdad? En comunidades no mayas también, que existe esa medicina y esas otras parteras también, como las parteras profesionales, ¿verdad? Que se han ido capacitando. Yo creo que tiene que haber un espacio para eso, ¿verdad? Porque así si hay médicos que ya no quieran atender partos, o sea, perfecto. Sí. No los van a ir a buscar para partos, van a buscar a la partera, ¿no? Exacto. Algo bastante común que se escucha en los hospitales, tanto públicos como privados, es que, no, es que las parteras y las comadronas siempre traen los partos complicados, pero claro que sí, porque los otros no se los llevamos. Claro. Los otros nacen en casa. Son exitosos. Exacto, porque para nacieron eso en casa. Hola. Y una pregunta, en esta deconstrucción que has estado teniendo, ¿cómo te ha ido con tus colegas? Porque muchas veces se escucha esa tensión entre... Ya te lo dijo todo con la cara. entre dulas y parteras y médicos, ginecólogos. Claro, yo creo que es un camino largo todavía que tenemos, Luz, y hemos ido poniendo ahí pequeñas semillas ahí que algún día esperemos que ya ver frutos, ¿verdad? Pero tenés que ir demostrando en el camino que es posible, ¿verdad? A mí, así como esta colega que te decía que llamaron en uno de los hospitales, a mí en uno de los hospitales más prestigiosos en los que he trabajado por muchos años, es un hospital tipo A, hermoso, me citaron a una junta médica, acusándome de que de todas las barbaridades que yo estaba haciendo, como permitir que las mujeres parieran en la habitación, o sea, esperar que el cordón dejara de latir y cosas tan importantes para la salud materna y del bebé y demostradas por la Organización Mundial de la Salud, que me sentí indignada, o sea, al principio enojada, indignada de que o sea, el comité médico me llamara por algo así. O sea, me sentía, pero después entendí que tenés que seguir trabajando y seguir enseñando, educando, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad en el 2018, que estuve de presidenta de la Asociación de Ginecología y Obstetricia, poder hacer un simposio dentro del Congreso Nacional de Ginecología para contarles, hola, esto es el parto respetado. De hecho, Viana fue invitada para contar su experiencia y todos acerca del parto respetado y para que los ginecobstetras escucharan. Se llenó el salón. Se llenó el salón. Bueno, también de médicos. Tuvimos la oportunidad también de tener a Mariana, ¿verdad? De la Liga de la Leche, hablando sobre la importancia de la lactancia materna. Así que, mira, es un proceso que yo tengo más fe en las nuevas generaciones, aunque hay colegas, incluso mayores que yo, que todavía son parteros, ¿verdad? O sea, médicos que sí han tenido como más conciencia en el tema del parto natural, pero en las nuevas generaciones estoy viendo yo cada día más oportunidad y esperanza, ¿verdad? No vamos a descansar, vamos a seguir trabajando. Este año nuevamente vamos a tener la oportunidad de manejar el módulo dentro del Comité Científico de la Asociación de Ginecología de Salud Sexual y Reproductiva, y dentro del módulo
vamos a abordar nuevamente el parto respetado, ¿verdad? Porque sí hay recelo, hay enojo, hay molestia, hay incomodidad que tú tenés que demostrarles a ellos finalmente conciencia, porque no lo van a muchos de mis colegas posiblemente no lo van a querer entender de otra forma si no les mostras evidencia científica. Exacto. Y afortunadamente en ese sentido hay mucha evidencia científica. Exacto. Imagínate si me llega a mí por medio de libros de divulgación científica, porque no es que diga que yo haya leído un paper al respecto, pero si no creas. Pero si le llega a alguien que no es médico, ¿cómo no le va a llegar al médico? No creas, es duro ahí, porque si no les llega de verdad un paper por la Federación Internacional de Ginecología, no te lo van a recibir. O sea, no creas, es dura la cosa. Hay un montón de cosas que sí que están. Por eso te digo, pero afortunadamente en práctica no. Y eso tiene que ver porque la medicina moderna, más que nada se aprende directo del maestro en el hospital, ¿no? Lo que hace, las prácticas que se suelen hacer, no lo que dice la evidencia, sino que son las prácticas obsoletas que se aprenden uno al otro. Si siempre se ha hecho así, ¿por qué no lo vas a hacer así? Sí. ¿No? Pero afortunadamente poco a poco. La Federación Internacional va avanzando. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia está avanzando. Yo estuve recién en Francia, en el Congreso Internacional, y estaba absolutamente impresionada de la cantidad de médicos ya hablando del parto respetado, hablando ya de la violencia obstétrica, porque hasta hace algunos años todavía oí a los mexicanos hablar que eso no existía, ¿verdad? Y que estábamos un poco locas hablando del tema, pero ya hay muchísima más evidencia respaldada por la Federación Internacional. Para mí es una esperanza ver a los médicos jóvenes que se están involucrando, ¿verdad? Y yo creo que se van a ir cambiando poco a poco estas prácticas. Necesitamos tiempo para deconstruir a los que quieran hacerlo, a los que quieran reaprender. Y multiplicar a las parteras. Y multiplicar también a las parteras que las necesitamos. Pero miren, recuérdense también que hace algunos años apareció, Lucy, una iniciativa de ley para sancionar la violencia obstétrica que la propuso la diputada Sandra Morán, a quien mis respetos por tocar temas tan controversiales dentro del Congreso, temas tabú, y de la violencia es uno. Obviamente tuvo un rechazo total, ¿verdad? Sí, pero ahí quedó todavía la semilla de Sandra. Yo en esa oportunidad estaba en la Asociación de Ginecología y propusimos una política, porque realmente no vamos a lograr sancionarla de un día a otro, pero necesitamos hacer políticas públicas que cambie la formación de los médicos, la formación de las enfermeras. Y las condiciones, como tú decías, de los porque hospitales. Si hay un médico, como te pasó a ti, que quiere cambiar la práctica que viene enseñando, siempre se ha hecho así, siempre se ha hecho así, no, yo lo voy a hacer de otra forma, y luego el mismo sistema te castiga por hacerlo de una forma diferente. Entonces también sería de lograr ese abordaje del sistema completo para que una vez haya esos médicos que sí están dispuestos a cambiar las prácticas, tengan el respaldo del sistema y no tengan que tener temor a que si me van a vetar de un hospital o no. La buena noticia es que los hospitales y las nuevas prácticas ya empezaron a hacer un poco de ruido, porque las mamás y los papás ya están empezando poco a poco a pedir cosas. Lo malo es que los únicos que lo escuchan son los de mercadeo. A mí me mandaron a llamar de un hospital de renombre para pedirme que participara dentro de un club que hacían dentro del hospital, y que querían que yo, que llevo muchos años dando el curso de preparación para el parto, lo diera dentro. Y que así las mamás podían saber. Yo le dije que sí, me parecía excelente idea, pero que podíamos empezar poniendo una sala de partos. Y porque yo no les iba a dar un curso de preparación para el parto a las mujeres que luego de todas maneras les iban a hacer una cesárea, ¿no? Entonces fue como ya no me volvieron a llamar, por cierto, pero significa que ya están empezando a mirar, a escuchar las demandas que están haciendo las familias, como que quieren otro tipo de atención, y es lo que nosotras como red queremos también
aprovechar para visibilizar, para poder hacer incidencia política, para poder promover iniciativas de ley que puedan después en Guatemala también hacerlo como un delito, los malos tratos durante el parto. O sea, poco a poco, como sociedad civil, también estamos visibilizándolo, ¿no? Y nosotras nos incorporamos también a la marcha del 25 de noviembre con el tema de violencia obstétrica, justamente para que más mujeres, más hombres, más médicos, quien sea, pueda entender la conceptualización de lo que es y cómo, qué hacer con eso, cómo buscar opciones, cómo, etcétera, ¿no? O sea, es como lo que queremos lograr. Cuéntenme más de la marcha y de la red. ¿Qué prepararon en la red? ¿Van a ir juntas? ¿Llevan consignas? ¿Cómo se prepararon? De hecho, no es nuestra primera participación, ¿verdad? Tuvimos oportunidad hace algunos años también como red de participar, pero este año, pues, Viana está coordinando todo esto. Creo que ella te puede contar mejor todo lo que, toda la participación que vamos a tener. En la coordinadora 25 de noviembre, que es quien sostiene la marcha y las diferentes actividades alrededor del 25 de noviembre, es una agrupación de muchas redes y organizaciones de mujeres que lo que quieren es visibilizar la violencia hacia las mujeres, de cualquier tipo de violencia. Entonces, hace algunos años nos incorporamos con la violencia obstétrica y ahora hemos participado mucho más activamente en los comunicados. Ya se menciona en todos los comunicados de violencia porque, bueno, en Guatemala es uno de los países en primer lugar con muertes violentas de mujeres. Entonces, somos un tipo de violencia muy específico con la violencia obstétrica y vamos a participar en la marcha. Es una marcha que está abierta para que se sumen a nosotras, para cargar cartelitos, que realmente nuestra denuncia, nuestra demanda es que queremos partos en paz, amorosos, queremos que nuestros bebés nazcan en ambientes amorosos y no es demasiado pedir. Lo que pasa es que lo que necesitamos hacer es todo lo que hablaba Linda, ¿no? Una reestructuración en los planes de estudio, en la incorporación de las parteras al sistema de salud, en el reconocimiento a las comadronas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque dentro del sistema también hay una cadena de violencias. Sí. Donde también vemos la violencia contra las mujeres dentro del sistema, porque es un modelo que es patriarcal, que es hegemónico, que es el sistema médico, que también las mujeres valemos un poco un cero a la izquierda. Entonces es tan sistemático que la denuncia va hacia eso, ¿no? Como mirarlo. Empecemos mirándolo y luego vamos siempre trabajando desde nuestro espacio a que los partos sean. Y que incluso ayuda en el mercadeo, como tú dices, ¿no? Digamos, siempre se ven estos indicadores famosos y si hacer todos estos cambios va a mejorar tus indicadores. Entonces, incluso a el hombre patriarcal que más le importan los números y los datos y ver la imagen del país, le conviene también hacer este tipo de cambios para mejorar esos indicadores. Si su clienta se lo exige, va a tener que hacer el cambio, ¿no? Porque las mujeres finalmente somos clientas, ¿no? De un servicio de salud que queremos que sea de calidad. Así es. Y es nuestro derecho de exigirlo de esta forma, porque aunque pensemos que el sistema de salud público no es pagado, o sea, sí es pagado, lo pagamos con nuestros impuestos, exactamente, pero... O sea, vivís violencia ahí, pero imagínate, pagando grandes cantidades, porque la salud en Guatemala no es barata. Es de los países en América Latina con los servicios de salud más caros. Entonces, pagas caro ir que te atiendan en lo privado. Y te maltratan, o sea, encima pagaste por los maltratos, ¿no? Eso es terrible. Entonces, ese cambio se tiene que dar de esa forma. Malos tratos, o sea, de verdad parece chiste, pero de verdad que no está tan interiorizado como algo normal que hasta donde estás pagando ese dineral, las enfermeras y los médicos te tratan como que, de verdad, o sea, no digo que en el otro lugar te deberían maltratar, pero ahí se llenan de que no hay falta de recursos, que hay una sola enfermera para muchos, pero no, también en los hospitales privados, acuéstese, cállese, ¿no? Y es como, se olvidan que sos la clienta y lo que el cliente dice es lo que se tiene que hacer, ¿no? Como que no hay espíritu de servicio. Exactamente. Es como una máquina de claro, pero de es eso, se piensa que así es, así es.
Las mamás en muchos hospitales privados que vamos y les damos una asesoría de lactancia, bueno, entonces piel con piel, la enfermera pone el grito en el cielo que el niño casi que se va a morir porque está piel con piel. No. Sí. Nosotros tuvimos una experiencia reciente con un médico pediatra, que estábamos súper sorprendidos porque esto de que las mujeres lo piden, ¿verdad? Esta mujer se preparó como tú lo hiciste, leíste, sabías que quería, hizo su plan de parto, lo escribió dentro de su plan de parto, pero pequeño detalle. Nadie leyó el plan de parto. Bien, a excepción de pediatra. su pediatra. Entonces, ella quiso incorporar al pediatra que la recibió a ella y a su esposo. Yo cuando dijo eso dije, oh, Dios mío, dije, pero bueno, está bien, tú ya le explicaste qué querés, cuál es tu plan, sí. Y dice, sí, dijo sí y sí. Lo atendimos en un hospital privado pequeño, pero que tiene como esa parte del acompañamiento, bebé piel con piel. Fue terrible para el pediatra. O sea, él no conocía el modelo, él llega, el bebé nace molesto porque cuando entra había música, la música, la playlist que ella pidió. Y él le molestó, solo entró y dijo, quiten esa música, dijo. Suficiente bulla ahí afuera en la calle como para que todavía esto esté como que si es una discoteca. Era la música de ella, todos pero callados. Todavía no había nacido el bebé. No había nacido el bebé. Bueno, nace el bebé y se lo lleva, ni siquiera, o sea, solo la famosa mostradita, aquí está tu bebé y adiós. Ajá. Nada. La foto, porque es así, nunca te la niegan. Nada de lo que ella escribió y acordó, se llevó al bebé a la incubadora. Que obviamente existe la incubadora ahí por cualquier bebé que nazca con complicaciones y que lo necesite, pero de hecho ni se usa. Y resulta que pone al bebé en la incubadora. Y le pone de una vez que cada cierto tiempo, cuántas onzas de leche, todo, terrible. Y en la incubadora el bebé por 24 horas, o sea, ni siquiera el modelo anterior cuando yo me formé. Eso era un modelo previo, una generación previa todavía. Estábamos sorprendidos y obviamente una de las enfermeras del hospital que ya ha pasado por el proceso de formación, asustada, llegó a decirle al médico tratante que también pues él ha ido caminando en este modelo de atención respetada y le dijo, mire doctor, esto y esto dijo el pediatra. Entonces viene el médico ginecólogo y le va a decir a la paciente, le dice, mira, fíjate que esto y eso no es necesario y nosotros creemos que tu bebé está bien y que puede estar en tu pecho y todo. Y ella llorando, sí, por favor doctor, pásenmelo y todo. Y entonces se hizo lo que no había dicho el doctor. O sea, se sacó al bebé, se le pasó a ella, bebé bien. Y entonces a los papás de ellos, que ellos eran jóvenes, la mamá y papá de bebé eran jóvenes, los papás de ellos inmediatamente le informaron al pediatra, porque recuérdense que este pediatra había sido el pediatra de ellos dos. Le han pasado el chisme los abuelos al pediatra. Y el pediatra en ese momento piden el egreso contraindicado del bebé. No podíamos creerlo, separa a mamá y a bebé, se lo lleva a un hospital privado de él y hospitaliza al bebé. La madre ha llorado como 3 horas hasta que hubo que darle egreso a ella para que ella se fuera al hospital donde iban a tener su bebé, solo para que se imaginen, o sea, eso fue un nivel... En el 2023. Hasta dónde están dispuestos a llegar. Y eso, el contacto piel con piel, sí es clave. Es que, y de nuevo, va leyendo, uno puede ver todo lo que ayuda con la oxitocina y el apego, y la salud y el ritmo cardíaco. O sea, tantos beneficios. Yo hice mamá canguro con mi niña que nació prematura. Ella estuvo 35 días en cuidados intensivos. Pero gracias a Dios me dejaban hacer canguro por lo menos 5 o 6 horas al día, digamos, unas horas en la mañana y unas horas en la noche. Y pues ahí sí hasta papers leí sobre el contacto piel con piel y los beneficios que le traía a los niños prematuros. Y yo creo que el acompañamiento profesional, el acompañamiento de las dulas, de las parteras y demás también va llenando de recursos a las mamás y a los papás, a las familias, para también ir incorporando otro tipo de lenguaje cuando vamos a exigir
¿verdad? Un servicio, Sí, un derecho tus y derechos. demás. Es como, le voy a pedir permiso al doctor que sí que, le voy a preguntar si me deja hacer, o me dejaron hacer tal cosa, ¿no? Es como, a ver, al revés. Es tu derecho. Yo vengo acá porque necesito esto, esto y esto. ¿Ustedes me lo pueden proveer, sí o no? Ajá, Te pueden decir que sí, ok, ¿cómo? Te pueden decir que no y te vas a otro lado. exacto. Sos Pero el cliente. sos el cliente. Porque sos, y sos sujeto de derechos también. O sea, Así es, es. es tu derecho. Pero, por ejemplo, yo he acompañado a mujeres que le van y le dicen a su médico, yo no quiero episiotomía. Y el médico, es que si no te hago la episiotomía, te va a salir un desgarro que te va a llegar hasta el ano y vas a quedar con incontinencia fecal por el resto de tu vida y yo no me hago responsable. A ver, esta mujer tiene dos opciones. Quedarse ahí y que le hagan una episiotomía porque es lo único que este ser humano sabe hacer, o buscarse otro que no se la vaya a hacer. ¿sí? Entonces, poco a poco nos vamos volviendo como sujetas de derechos y exigiendo, pero no exigirle al que no lo sabe hacer. Es que a Claro. veces o vamos al hospital justamente que separa a los bebés rutinariamente y creemos que con nosotras sí va a ser diferente. Y eso es un poco el camino, ¿no? Es que no. Ir informándote y conociendo No tus va a ser derechos. diferente. Si le pasó a tu prima, la hermana de tu prima y a todas tus amigas, A ti te va a pasar también, sí. no te va a pasar No van a ser una diferente. excepción porque tú lo pediste. Exactamente. Y como en todas las formas de violencia, o sea, el camino es empoderar a las mujeres. Las mujeres tienen que estar conscientes, tienen que saber que este tipo de violencia existe, empoderarse, documentarse y exigir sus derechos de ser tratada como una ciudadana, con derechos, ¿verdad? Y Así eso, vamos a celebrar con gusto el Día de las Madres. Y eso, exacto, y eso va a eliminar ese modelo, ¿verdad? Que hablaba Diana, ese modelo patriarcal y esa prácticamente inequidad entre el proveedor y las mujeres. Y yo creo que ese es como el mensaje perfecto para cerrar porque Sí. no se siente el tiempo, pero sí ha pasado tiempo. Así que muchas gracias a ambas por la información, por la apertura, por sus experiencias y a la audiencia ya saben, si alguien quiere unirse a la marcha este 25 de noviembre, ¿en dónde es, Diana? Sí, mañana salimos de la, ¿cómo se llama? La de La Paz, la plaza... La Plaza de los Derechos Humanos. La Plaza de los Derechos Humanos, a las 9 de la mañana. Vamos a estar en el número 4, que somos la Relacaupan, que es la Red Latinoamericana y del Caribe de Humanización del Parto y Nacimiento. Ajá. Y sale de ahí, luego se va por toda la Sexta Avenida hasta llegar a la Plaza de las Niñas, que es la Plaza de la Constitución, y ahí termina. Entonces les esperamos. Excelente, si alguien se quiere unir a la marcha, ahora ya saben dónde. Y si también quieren unirse a la marcha por algún, digamos, por hablar acerca de la eliminación de alguna otra forma de violencia contra la mujer, también va a haber allí varias personas que van a eso y bueno, gracias a ambas y a ustedes por permitirnos acompañarles en su hogar o en su carro y no olviden seguirnos a Tangente Podcast en todas las redes sociales y suscribirse a nuestros canales. Muchas gracias. Gracias.